para que nos entendamos, una escena es algo que pasa en un único escenario en un mismo momento. Es decir, yo hablando a la cámara, pues estoy en el escenario que es mi habitación y esto está pasando ahora. Cuando luego vaya al lavabo porque tenga que ir a hacer pis, será otra escena, porque estaré en otro escenario. ¿Ok? ¿Se entiende? Una secuencia es una sucesión de escenas. ¿Vale? Es decir, una secuencia sería yo me levanto, salgo de la habitación, el plano cambia, estoy en el pasillo, el plano cambia, entro al lavabo. Son 3 escenas. ¿Ok? Habitación, pasillo y lavabo. ¿Ok? Y si hay cortes, es decir, si hay un ángulo de cámara aquí, otro ahí y otro ahí son distintos, eso son 3 escenas y es una secuencia. Pero si yo hago el mismo recorrido y la cámara me está siguiendo todo el rato sin que haya ningún corte, eso sería un plano secuencia. Porque no hay ningún corte. Para que nos entendamos, voy a poner un ejemplo en videojuegos, muy tonto. Resident Evil 2 estaría hecho con cortes normales porque hay cambios de cámara. El 2 clásico, ¿vale? Y en cambio el remake, que siempre tienes la cámara al hombro, se podría decir que está en plano secuencia. Para que nos entendamos, es un ejemplo bastante bestia, pero creo que el ejemplo se entiende. Entonces, una cosa que se anunció mucho en su momento también es que el God of War, el 4, está en plano secuencia, porque realmente no hay cambios de plano por corte. Si hay cambio de plano es porque la cámara se mueve. Eso está muy guay, pero en un videojuego no implica lo mismo que en el cine. En el cine es mucho más complicado hacer un plano secuencia, implica muchas más cosas. No es porque no haya cinemáticas, sí que las hay, pero están implementadas de tal forma que todo parece seguido. ¿Vale? Lo que pasa es que en un videojuego es mucho más sencillo de hacer que en el cine. Porque en el cine un plano secuencia implica que la posición de los actores, que el texto de los actores, que el acting de los actores sea impecable continuamente, que el movimiento de cámara no falle en ningún momento, que el enfoque sea siempre el correcto, que no haya ningún problema de luz. Y todo eso se tiene que rodar casi como si fuera teatro, en el sentido de que no se empieza a actuar, se empieza a grabar y ya no se va a acabar hasta que se termine la toma. En animación se podría hacer, pero pasaría exactamente lo mismo pasaría exactamente lo mismo que en videojuegos. Es decir, tú puedes simular la idea de que sea un plano secuencia, y de hecho hay planos secuencias en películas como creo recordar que en Ratatouille había un plano secuencia bastante guay. Uno cuando va como huyendo por esquivando. No me acuerdo bien, estoy hablando de memoria. Pero no implica lo mismo en el sentido de que cuando tú estás haciendo animación o estás creando un videojuego, tú estás controlando perfectamente todos los medios. No hay lugar a error. Vas a simular ese plano secuencia y a efectos de lenguaje es un plano secuencia. Pero cuando tú estás con actores, con iluminación, con movimiento de cámara físicamente, eh, la posibilidad de error es más alta, por lo tanto se complica mucho más. Por eso películas como Birdman, que sí que se anunciaron mucho con el tema de que están filmadas en plano secuencia, a pesar de que hay cortes, lo que pasa es que están ocultos, porque hay cortes porque técnicamente no se puede filmar una película de hora y media de un tirón. O sea, es una cuestión técnica de la cámara. La cámara de cine no te permite eso. Todavía. Entonces hay muy poquitos cortes, no sé si, no me acuerdo cuántos cortes habían, pero hay muy pocos, y los que hay están disimulados. Están disimulados de manera que siempre hay un corte cuando van a pasar por una puerta, cuando va a pasar algo que no se note mucho. Lo que sí que es cierto en Berman es que las tomas son muy largas. De hecho fue un reto para los actores, porque además no es que la cámara se quede quieta, sino que se va moviendo entre ellos. Berman un día la podríamos ver y podríamos hablar de esto. En el 4 le sigue a Kratos. Claro, claro, sí. Pero entonces, ¿no hay cortes cuando se veda? No. En un plano secuencia no hay cortes cuando se veda. Hay acción, se hace todo el plano
corten cuando el plano termine donde tenga que terminar. De ahí la dificultad de un plano secuencia en, en el cine. También dependiendo. Tú puedes hacer la famosa escena de 1917. Exacto. Exacto. Que también depende, porque tú puedes hacer un plano secuencia. ¿Os acordáis cuando puse el ejemplo? O sea, bueno, es que no era exactamente un plano secuencia, porque la escena continuaba. Pero ¿os acordáis cuando puse el ejemplo de la de James Bond? Que hablamos de la composición y de la profundidad de campo para presentar al personaje, que el villano iba avanzando. Si toda la escena hubiera sido eso, estaríamos hablando de un plano secuencia. No es el caso, porque la escena es más larga que eso y hay cortes y tal.